a la primera reunión o al primer webinar del año 2026 de la Comisión Intersectorial de Educación y parte de la comunidad educativa GT. En esta ocasión, pues queremos brindarles un primer webinar con temas muy interesantes, pero antes que todo, le voy a presentar a nuestra presidente del año 2026 de la comisión, a la licenciada Jovita Miranda, a quien le cedo el micrófono para que dé unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, un feliz año 2026. Reciban un cordial saludo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y de igual manera de la Comisión Técnica Intersectorial de Educación. Es para nosotros realmente un motivo de gran alegría iniciar nuestro 2026 con un webinar cuyo expositor, Fernando Manuel, tiene una amplia experiencia en la temática. Una temática interesante para todos, porque del año 2020 para acá, la educación sufrió una transformación realmente abismal. Del aula tradicional a la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Fernando Manuel. Qué alegre contar con la participación tuya, que inicies prácticamente e inaugures nuestra actividad, nuestra serie de actividades de webinars durante el año 2026. Así que muchas gracias a quienes están conectados a través del Facebook de Comunidad Educativa GT. Tengan la seguridad que esta actividad será de gran provecho. Muchísimas gracias, Alvarito. Adelante. Muchas gracias, Jovita. Procedemos entonces a presentar a nuestro expositor de este día, que es miembro de la comisión, ¿verdad? Manuel Fernando es embajador de la Organización Internacional ETIA. También pertenece a la educación con tecnología e inteligencia artificial en Guatemala. Es consultor de TAC para empresas de educación. Es educador Microsoft certificado. Es un Edo Influencer. Líder del grupo del trabajo de la Sociedad de Internet del capítulo Guatemala. Miembro de la Comisión Intersectorial de Educación de CENCIT. Mentor honorífico de la Red Mundial de Mentores. Es maestro de educación primaria urbana y profesor de enseñanza media en química y biología. Y es el CEO de Tecnopedagogía del siglo XXI. Con esa introducción, dejamos en el uso la palabra al licenciado Fernando para que nos pueda dar esta presentación de este tema tan importante en el sector educativo. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes, buenas noches y en el caso de España, pues muy buenos días. Que sé que por ahí de repente está viéndonos alguno de los colegas que viven allá, incluso de Portugal, y que son miembros justamente de Educación con Tecnología e Inteligencia Artificial, ETIA. Y que pues hoy tengo el gusto de representar acá para Guatemala, al igual que a la Comisión de Educación, en este caso la Comisión Intersectorial de Educación, que pertenece a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. En esta noche, pues tengo el gusto justamente de iniciar e inaugurar este ciclo de webinar de la Comisión Intersectorial de Educación y que también, pues, de alguna manera impulsa lo que es la comunidad educativa GT. No sin antes, pues, felicitar y brindarles un fuerte abrazo a todas aquellas mujeres y niñas que están inmersas en la ciencia. Hoy, justamente 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, para todas aquellas visionarias y apasionadas de la ciencia y pues también de la tecnología, un fuerte abrazo, porque realmente se necesita todavía más presencia de ese sector de la población en relación a
ser partícipe del desarrollo de todo el quehacer científico a nivel mundial. Bueno, pues tengo el gusto de presentar a ustedes ese cambio que se tiene que dar en la educación, esa transformación, esa evolución de la educación del modelo tradicional a la era de la IA. Por ahí ya Álvaro me hizo favor de presentarme, así que vamos a avanzar rápidamente. El día de hoy tengo la dicha, el agrado de haber sido ya nombrado y acreditado como miembro oficial de Educación con Tecnología e Inteligencia Artificial, Grupo ETIA, como uno de los embajadores de ETIA en Guatemala. Realmente somos 4 y por ahí ya se va a adicionar también otro amigo que es también muy apasionado en relación a, pues, compartir conocimiento y que justamente, como ETIA dice, sus primeras letras, educación con tecnología, para cubrir todo ese rubro que tiene que ver con la robótica y en su momento también con el desarrollo de otras tecnologías que pues de alguna manera también forman parte de esa formación que tenemos que dar a las nuevas generaciones. Bueno, por acá, eh, ahí en el chat, vamos a ver quién comparte con nosotros. Eh, esta imagen, esta gráfica generada por inteligencia artificial, dice, de la máquina de escribir a la computadora, de la computadora al celular, del celular a la inteligencia artificial. Somos una generación abierta a los cambios, resiliente y multirecursiva. A ver, ¿quién me dice qué generación es esta? Puede ser ahí por el chat. Sí, te respondieron la Z. Z. No, no es la generación Z. A ver, alguien más. ¿Alguien más te dice, Rolando? Millennial. No, no es la millennial tampoco. Por ahí estoy viendo que colocaron huérfanos, pero no. No, no es la generación de tampoco. Pues fíjense que quienes somos esta generación, y digo somos porque me incluyo, es la generación X, la generación que pasó de ese mundo analógico al digital y que hoy por hoy está viviendo este hito en la historia a nivel mundial, es un hito en la humanidad y por supuesto que va a ser un hito en la educación, como es el que la inteligencia artificial hoy por hoy pues está presente en todos nuestros ámbitos, ¿ya? Y resulta que esta generación X tuvo que ser la que de alguna manera tenía que haber desarrollado un conjunto de competencias que hoy por hoy le permitiera sin ningún problema manipular todas esas tecnologías de la información y de la comunicación que evolucionaron para dar eh, paso a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, en donde pues ya aparece por ahí un Khan Academy, donde aparece una Wikipedia, donde aparece un YouTube y donde aparecen edutubers que incluso comparten sus conocimientos a través de canales de YouTube. Y hoy por hoy, pues todas las redes sociales donde hay más de alguien compartiendo conocimientos. Entonces, todo este conjunto de tecnologías de la información y la comunicación transformado en un espacio de aprendizaje, pues van a conformar las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que ahora pues están potenciadas por la inteligencia artificial. Ahora bien, veamos entonces estas generaciones
hoy por hoy de alguna manera conviven. Los baby boomers de 1946 a 1964. Estos se podría decir que son los padres de todos estos recursos tecnológicos que hoy por hoy gozamos, tanto la generación X, los millennials, la generación Z y pues ahora presente ya la generación alfa. Ya mencioné que la generación X somos estos que estamos rondando de los 45 a los 55 años, 60, y que pues tuvimos que haber crecido dentro de todos estos cambios y evolución de la tecnología. Desgraciadamente y tristemente, porque así lo digo, el sistema educativo nacional, y no solo de Guatemala, sino de muchas partes de nuestro planeta, pero principalmente de Latinoamérica o Hispanoamérica, no iba evolucionando y creciendo al ritmo de los cambios en la tecnología. Y entonces resulta que la generación millennial y la generación Z se convirtieron en huérfanos digitales. Estos nativos digitales, de acuerdo al concepto desarrollado por Mark Prensky, que decía, todos aquellos nativos digitales son pues muy hábiles para utilizar tecnología, le integran rápidamente a su vida, eh, no se les dificulta el aprender cualquier tipo de hardware que pues está en sus manos. Sin embargo, así como él acuñó el concepto de nativos digitales, pues acuña el de huérfanos digitales. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La generación X, que era principalmente la responsable de haber ayudado a que estos nativos digitales aprendieran a utilizar efectivamente la tecnología y se convirtieran en productores de nueva tecnología, no sucedió así. Es más, ni siquiera viven las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Por lo tanto, se han convertido en huérfanos digitales. Claro, tienen acceso constante a los dispositivos, porque pues tristemente no solo la generación X, sino también la generación millennial, desde muy corta edad les entrega en sus manos un smartphone, una tablet, pero sin ninguna guía ni cuidado, ni siquiera el hecho de poner un control parental para programar que ciertas horas del día puedan tener acceso. Y simplemente se pierden en ese estar utilizando y scrolleando constantemente su tiempo, ¿verdad? No producen absolutamente nada, están expuestos a desinformación, tienen un pensamiento débil y de hecho no existe en ellos un pensamiento crítico desarrollado porque pues la generación X también se transformó en analfabeta digital y en su mayoría pues no utilizan los recursos de las TIC y mucho menos de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. ¿Qué pasa? Por Western Psychology. Pues resulta que en todo este proceso los docentes tenían que haber iniciado un proceso de alfabetización digital que de alguna manera se vio acelerado y forzado en el periodo en que se vivió la emergencia sanitaria del 2020 y que obligaba a que los docentes utilizaran por lo menos algún recurso tecnológico para darle continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunos sí lograron de alguna manera desarrollar esas competencias digitales necesarias con esta acreditación para llevar sin problema durante ese periodo principalmente avante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tristemente, al regresar a la presencialidad, nuevamente estos profesores, no digo todos, algunos sí mantuvieron la dinámica, pero nuevamente abandonaron el uso
de esas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y quizás regresaron al simple hecho de decir, sí, aquí utilizamos tecnología, pero ese usar tecnología no pasa de usar un PowerPoint y una cañonera. Y hasta ahí se murió la cosa. La educación siguió su curso, eh, se hace presente ya todo lo que es en el 2022 la presencia de la inteligencia artificial, y en ese proceso pues también surge un concepto nuevo, que es la tecnopedagogía. ¡Hola! Bienvenidos a la tecnopedagogía del siglo XXI. Sin embargo, la tecnopedagogía actualmente, pues todavía de alguna manera no es una ciencia o no se ve a nivel de la educación superior como, pues, por ejemplo, una licenciatura en psicopedagogía. Sin embargo, sí debería suceder que fuertemente, porque eso debería ser algo bien desarrollado a nivel de los profesorados y a nivel del magisterio en general, donde debería de existir a la par de los cursos propios que se desarrolla en una ciencia en particular, cursos de TIC 1, TIC 2, TIC 3, TIC 4, TIC 5 y si son 10 semestres hasta TIC 10. Y en todo el proceso también ir incorporando esto que es la tecnopedagogía. Tecnopedagogía es la ecuación perfecta para vivir la educación del siglo XXI, el producto de la suma de la inteligencia digital, metacognición e inteligencia emocional. En mi visión de tecnopedagogía, pues de alguna manera, explicado matemáticamente, tiene una fórmula. Y esa fórmula tiene que ver con la inteligencia artificial generativa causal de, pues, en este caso, mi amigo Juan Domingo Farnos, que es doctor en filosofía, y en esa teoría que él expresa y que yo vengo siguiendo ya de hace años, pues la pruebo, porque pues además soy programador nato y a mí me fascina estar probando todo rápidamente en el mundo. Es decir, lo que aprendo, pues lo llevo a la práctica. Y entonces él nos habla de una inteligencia artificial generativa causal que principalmente no utilice tanta energía y no malgaste esos recursos de los prompts cuando hacemos preguntas, de tal manera que el resultado que obtengamos sea el deseado sin estar haciendo tantas pruebas. Y entonces la tecnopedagogía va a ser igual a esa IAG causal multiplicada por la inteligencia digital más la metacognición más la inteligencia emocional. ¿Y por qué metacognición? Porque es necesario que en ese proceso de co-creación del conocimiento que nuestros chicos van a estar realizando, ojo, no es dejar usar inteligencia artificial para hacer investigación y que él solo haga un copy-paste y que posiblemente el docente ni siquiera se dé a la tarea de revisar ese trabajo, sino significa que en ese proceso el alumno realmente esté consciente de ese aprendizaje significativo que va a tener el hecho de estar co-creando y produciendo algo nuevo utilizando todos los recursos de las TAC y ahora potenciados por inteligencia artificial. ¿Y por qué inteligencia emocional? Hoy por hoy los docentes se ven abrumados y abrumados no solo por toda la parte administrativa que tienen que realizar, sino que pues ya está ahí constantemente el desafío en que los chicos utilizan la IA para investigar, para resolver problemas y en general para muchas cosas que les facilitan a ellos, pues digamos que el aprendizaje, pero mal encaminado, por decirlo así. Y entonces el docente no solo era analfabeto digital, no le ha dado tiempo de desarrollar las competencias digitales docentes que lo tengan preparados para vivir este entorno VIC y que ahora pues tiene que enfrentarse a esa generación Z
y generación alfa próxima o ya en las aulas, que incluso aprenden de una manera muy diferente. Y por supuesto, la presencia de esa inteligencia digital. Competencias básicas del docente del siglo XXI. Son 10 y están, pues, de alguna manera extraídas con un marco coherente con enfoques de UNESCO, de Digicom 2.0, de la OCDE y de ISTE. Y pues en su momento, allá por el año 2016, yo me puse a sacarlas y a extraerlas una por una después de mucha lectura, pero hoy se la pido a un agente de IA, le doy las fuentes y él me devuelve esto. Bueno, ¿cuáles son esas competencias? Competencia pedagógica. Diseña experiencias de aprendizaje activo y significativo. Aplica evaluación formativa, ya no sumativa ni basada en la memorización. Y sobre todo, basada en evidencias. ¿Por qué? Porque él va a evaluar ese rigor científico que le va a dar validez a lo que él está produciendo y que va a demostrar ante la sociedad del conocimiento. 2. Competencia disciplinar, dominio sólido y actualizado de su área de conocimiento. Pues por supuesto, él es el experto en la materia, él es el especialista en, ¿verdad? Y entonces debe de tener esos conocimientos sólidos para poder, de alguna manera, brindar esa supervisión como mentor y validador del aprendizaje de sus estudiantes. Capacidad de transferencia del saber a contextos reales. Claro, lo que los chicos aprenden lo tienen que traducir rápidamente y aplicarlo en el contexto más cercano. ¿Por qué? Porque solo así el estudiante realmente va a comprender que ese aprendizaje tiene un valor para la vida y no solamente para pasar un examen o un curso. 3. Competencia digital. Uso crítico de TIC, de TAC. Ahora ya sabemos que tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y herramientas de inteligencia artificial educativa. Curaduría, creación y análisis de recursos digitales, por supuesto. Tiene que aprender a hacer material didáctico digital, que va a compartir no solamente en su salón de clases, sino que pues en redes sociales e incluso en un proceso de llevar a cabo un microlearning, recursos que va a poner a su disposición a través de pues algo tan sencillo como lo puede ser un chat de WhatsApp. Competencia didáctica, seleccionar esas metodologías activas de aprendizaje. Entiéndase un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en retos, un aprendizaje basado en servicio, el flipper learning o aula invertida, el aprendizaje colaborativo, el micro learning, la gamificación, el storytelling, etcétera, etcétera, etcétera. Y de una manera transversal. ¿Por qué? Porque no solamente va a utilizar una metodología, puede usar varias a fin de dinamizar su curso. Entonces ahora pues solo vean esa inteligencia emocional cómo se está viendo de alguna manera afectada en el docente, porque no solamente tiene que aprender de tecnología, sino tiene que aprender de todas estas metodologías activas de aprendizaje. Competencia comunicativa, comunicación clara, empática y multimodal, retroalimentación efectiva y oportuna, porque en ese proceso en que él se transforma de centro de la información a mentor y validador del aprendizaje de sus estudiantes a través de la co-creación del conocimiento con el uso de inteligencia artificial, él tiene que ser claro ese proceso de ir de alguna manera mentorizando a sus discípulos, a sus estudiantes. Tiene que ser empático. ¿Y por qué multimodal? Porque se va a tener que mover en todas esas metodologías, porque va a tener que utilizar más de una tecnología, más de una TIC.
y en su momento causar esa retroalimentación efectiva y oportuna. ¿Cómo? Pues cuando se da la aula invertida, el docente hace preguntas y tiene que venir a ese método socrático, a averiguar qué tanto sabe un estudiante de un tema en particular de un curso específico. Y mediante coevaluación con los otros estudiantes, pues llegar a consensos. O en un momento dado, bueno, preguntémosle a un agente de la IA qué nos dice. Y entonces, en ese momento, comparar un agente de inteligencia artificial con otro agente de inteligencia artificial y ver qué tan coherentes son ambos, porque tenemos que tener cuidado de que las IAs también tienen ciertos sesgos. Y si yo no las configuro adecuadamente, y si no la entreno adecuadamente, y si no le doy un rol adecuado, pues resulta que también se va a inventar cosas o no va a ser precisamente asertiva a la hora de brindarme información. 6. Competencia ética y profesional. Uso responsable de la tecnología y de la inteligencia artificial. Y sobre todo, hacer mucho hincapié en los estudiantes que todo este poder que de alguna manera va a adquirir, lo debe de utilizar para el bien. ¿Sí? Esa ética debe estar siempre presente. Si no va a suceder, como ya sucedió aquí en Guatemala en el año 2024, donde unos chicos, sin que necesariamente en la institución enseñaran de inteligencia artificial, pues ellos aprendieron, tomaron fotografía a sus compañeras y pues desarrollaron por ahí cierto material, eh, pues no apto para menores de edad, ¿verdad? Y que afectó a estas alumnas. Fue algo grave y que hoy por hoy también significó la modificación de la ley de protección contra, perdón, de la ley de protección para la niñez y la adolescencia, y donde se tipifica este tipo de cosas ya como un delito y que ese delito va pues requerir de un momento dado de cárcel. Compromiso con la equidad, inclusión y bienestar del estudiante, siempre, ¿sí? Sobre todo, ver que los chicos, si en un momento dado vamos a incorporar TAC e inteligencia artificial, pues tengan los recursos necesarios para hacerlo. Claro, en nuestra realidad y sobre todo en la parte rural, esto en lugar de reducir la brecha digital, la va a aumentar. Y sobre todo si nuestro gobierno no echa ya o pone en marcha esa política de tecnología donde haga llegar principalmente la Internet a todos los rincones de nuestro país. 7. Competencia investigativa. Análisis de la práctica docente con datos. Mejora continua basada en evidencia. Cuando los chicos están co-creando con el uso de inteligencia artificial, pues tenemos que también tener por allí un instrumento que nos permita evaluar asertivamente esto que ellos están produciendo. Por ahí un amigo mío de España, Vicent Gadea, desarrolló la guía CEIA. Yo le digo la guía CEIA porque nos muestra cómo en 4 fases vamos a ir incorporando poco a poco esa inteligencia artificial, partiendo de investiguemos sin uso de IA, investigamos con ayuda de IA, creemos conocimiento de alguna manera participando con inteligencia artificial. Y 3, utilicemos principalmente la inteligencia artificial para hacer preguntas bien estructuradas y que nos devuelva cierto conocimiento que luego vamos a someter a esa coevaluación. Una mejora continua basada en evidencia, porque esto nos va a permitir de alguna manera hacer más deep learning, aprendizaje profundo de nuestros estudiantes y descubrir ese FODA en cada uno de ellos, saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, las oportunidades de crecimiento
Y por supuesto, sin olvidar esas aptitudes que de alguna manera o acciones que él va a tomar para mejorar. 8. Competencia socioemocional. Gestión emocional propia y del aula. Promoción de clima escolar positivo. ¿Cómo yo llego al aula? ¿Cómo yo hago que los chicos en esas metodologías activas de aprendizaje, donde el aula invertida está presente, voy a emocionar y a poner la atención en los estudiantes? Sobre todo porque ellos van a tener en sus manos esos celulares que hasta el día de hoy son de alguna manera una cadena que los esclaviza a el ocio, a perder el tiempo en el juego. Entonces, ¿cómo yo hago que cuando él va a co-crear junto conmigo ese conocimiento, no esté tentado a irse a jugar o a hacer otra cosa? ¿Sí? Pero ese es el nuevo rol del docente, en ese acompañamiento, en esa mentoría que debe de dar. 9. Competencia de aprendizaje permanente, actualización continua y autorregulación profesional. El docente debe de aprender a aprender y en ese proceso desarrollar en sus estudiantes esa competencia también de aprender a aprender y aprender para toda la vida. Y donde él también tome la conciencia que hoy se aprende de cualquier lugar, de cualquier recurso, de cualquier red social, donde hay por ahí un edutuber dando información pertinente y que le va a servir para su formación, para su aprendizaje. Todas estas 9 competencias van a llegar a desarrollar esa inteligencia digital que necesita hoy por hoy tener el docente. Hay 7 inteligencias que poseemos de la teoría de Howard Gardner, pues ahora hay 2 más, la inteligencia digital y la inteligencia emocional, ¿verdad? En un mundo que cambia cada segundo, Las ideas son el verdadero poder. solo un programador se atrevió a imaginar el futuro y a crearlo. ¿Listos para la próxima actualización? En un colegio escondido entre las copas de los árboles, Bienvenidos a clase, donde la curiosidad es la verdadera magia. Fernando en el Edén, próximamente solo en cine. Iniciando la transformación tecnopedagógica de los docentes del Instituto Mixto El Edén, iniciando la aventura más emocionante de mi vida. Dime qué transformación se elimina de un interés. Estos 3 videos que mostré fueron desarrollados por alguien perteneciente a la generación Z. Actualmente es el único que yo conozco que sí es nativo digital porque produce nuevas cosas utilizando tecnología. Estos 3 videos él me los desarrolló. Tiene un pensamiento crítico bastante elevado, ¿sí? Analiza muy bien su contexto y sabe actuar. Daniel es un jovencito que trabaja conmigo aquí en esta institución, el Instituto Mixto El Edén, donde estoy, pues, ese reto y al final es la aventura más emocionante de mi vida, por decirlo así, porque muchas veces yo traté de hacer esto en clientes que tenía y que, pues, tristemente solo podía llegar hasta el docente, pero en un taller. Y pues por ahí si tenía suerte, de repente él replicaba. Y sé que lo hicieron. Tengo por ahí un amigo y colega, Eddie Mulul, de un colegio de Chimaltenango, que ha logrado desarrollar esa competencia, esa inteligencia digital, y que hoy por hoy hace, anima y hace esa transformación al interior de su institución. Ese es el reto que hoy por hoy estoy tratando de realizar acá en el Instituto Mixto El Edén con todos los docentes. Ese paso del modo tradicional a la era de la IA. Evolución educativa. Del modelo tradicional a la era de la IA. Evolución de la educación. Del modelo tradicional a la era de la inteligencia artificial. La IA está transformando el aprendizaje.
Actualmente, aquí en la institución, estoy llevando a cabo la aplicación de todo esto que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque no se puede quedar solo en teoría, no se puede quedar solamente en el discurso. Se tiene que mostrar con evidencias cómo se hace. Y entonces, pues yo tomé este bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez, plan fin de semana, porque sobre todo esto es perfecto para esta jornada, esta modalidad, donde los chicos los tienen solo una semana y durante toda la semana él debe de aprender en su casa, en cualquier momento, desde cualquier lugar y utilizando cualquier dispositivo. Y claro, con acceso a la Internet. Un curso gamificado de biología en formato de aula invertida, potenciado por agentes de inteligencia artificial y evaluado a través de esta guía SEIA que les compartí. Este es el conjunto de insignias que estamos desarrollando, que ya les expliqué, que cuando pues, superen esa unidad 1, adquieran esas competencias necesarias para la unidad 1, obtendrán su insignia de cimientos de la biología. Cuando superen todas esas competencias de la unidad 2, pues obtendrán su insignia de motores biológicos. Y en ese momento van a alcanzar justamente esa insignia como principiante en biología. Cuando superen todas las competencias que van a tener que ver con la unidad 3, en ese momento, pues ya adquieren su insignia como nivel intermedio. Y al alcanzar las competencias de la unidad 4, pues en automático van a alcanzar la insignia de nivel avanzado y obtener ya su insignia global como el curso aprobado de Biología General. Todo esto, pues, está amarrado también a algo que se llama blockchain y donde vamos a generar esa credencial digital que ya va a formar parte de su portafolio personal de acreditación que va a validar ciertamente el aprendizaje obtenido. Estos son algunos de los productos co-creados con el uso de un agente, porque ahorita estamos solamente utilizando un agente de inteligencia artificial, ya vamos a pasar a utilizar otros que son, digamos, los principales, y en su momento ya IAs más específicas para hacer determinadas cosas. La evolución de la educación, del modelo tradicional a la era de la IA. Una transformación increíble. Y realmente que es increíble. Yo quiero mostrarles ahora algo que pues ya está haciendo un chico. Vamos a ver, voy a tener que cambiar un momentito, voy a detener que quiero mostrarles qué es lo que está haciendo este estudiante y no es el único, pero pues a mí me emocionó mucho porque yo les digo, miren, vamos a trabajar este modelo. Todo lo que ustedes creen con uso de la IA, luego lo van a pasar a un sitio web. ¿Para qué sirve ese sitio web? Va a ser su texto paralelo. Ese texto paralelo que les va a permitir no solo cuando investigamos utilizando un agente o dos agentes de IA, analizamos, coevaluamos, verificamos que la información pues es coherente, está bien estructurada y además yo como experto en biología le voy a dar validez. Y entonces ya lo pasan a un sitio web. En este caso es un Google Sites. Este chico es Mario Varías, es uno de los pues, estudiantes de este bachillerato por madurez en plan fin de semana. Y que, pues ya les dije, la creatividad solamente ellos le van a poder y pueden hacer tanto como se les ocurre. Aquí él se presenta, por acá tiene su menú. Entonces, por ejemplo, está la parte de creatividad con IA, ya cosas que él está desarrollando propiamente.
porque de lo poco que hemos visto, pues él ya se ha animado. Además, acuérdense que ellos son de la generación Z, son nativos digitales. Entonces, estamos tratando de sacarlos de esa orfandad a que realmente sean nativos digitales. Por acá tiene su proyecto Aura, que es un proyecto personal donde él está creando una influencer 100% IA y que va a formar parte de este texto paralelo. Y dirán, ¿y dónde está el texto paralelo? Pues acá, en esa biología desarrollada por Mario, ¿sí? Donde pues ya observarán por ahí qué agente de inteligencia artificial estamos utilizando y donde ya trasladan cierta información con ese producto que han solicitado, porque ese ya es un prompt específico para que nos dé este tipo de infografías y entonces ellos irlo plasmando. Pero esto no se queda aquí. No solo lo están pasando hacia un producto digital real que van a compartir a la sociedad del conocimiento, sino que también lo están pasando a mano a su cuaderno. ¿Por qué? Porque a mí me interesa no solo que lean lo que están investigando, lo trasladen, ahí sí vamos a decir quizá un copy-paste, pero en su momento ellos van a tener que redactar qué comprendieron de los temas que hasta un momento dado estamos llevando. Ya les compartí por ahí un manual de cómo se escribe científicamente para que cuando ellos empiecen a escribir y desarrollar esa síntesis de todo lo que han co-creado con IA, pues tenga una buena redacción, ¿verdad? Y así nos vamos a ir durante todo el año. Y en su momento, pues también vamos a empezar a aplicar. Ahorita estamos en aprendizaje basado en retos, porque ya no les decimos que dejamos tareas, les dejamos retos y ellos van superando esos retos, ¿sí? Estamos empezando, pero vean lo que este chico ya hace. Y así hay otros, ¿sí? Que están realmente disfrutando de este aprendizaje del curso de biología, co-creando con inteligencia artificial, llevándolo a producir algo que para ellos es realmente un aprendizaje significativo y además conecta con ellos emocionalmente. Les apasiona hacer este tipo de cosas a estos nativos digitales. Voy a cambiar nuevamente a mi presentación. Para ir ya terminando. Solo quería mostrarles cómo estamos haciendo esto para que no se quede, como les digo, solo en la teoría. Hay que demostrar cómo hacerlo. En la carretera de la vida. Pues espero haber en ustedes encendido la llama o por lo menos dejar ahí esa chispa para poder iniciar esta evolución de la educación y pasar de ese modelo tradicional a la era de la IA, pero en el proceso no olvidarnos de la tecnopedagogía y cómo voy a aprender e implementar todas esas metodologías activas de aprendizaje, cómo debo de cambiar mi rol y pasar de ser el centro de la información a ser el mentor y validador del aprendizaje de mis estudiantes en donde están co-creando conocimiento y nuevos productos con el uso de las TAC, de los recursos de las TIC, hoy por hoy potenciados por inteligencia artificial, porque solo así van a ser capaces de vivir las tecnologías del empoderamiento y la participación, porque eso es lo que debemos estar viviendo en la actualidad. Nosotros, adicional al reconocimiento de alguna manera que va a entregar la Comisión Intersectorial de Educación de la CENACYT, pues les vamos a hacer llegar este certificado de participación a la charla del día de hoy, que es una introducción justamente a esa evolución de la educación. Por acá les dejo el QR para que pues le tomen rapidito ahí una lectura o captura de pantalla y luego hacen la lectura
Ahí ya será de ver cuáles son sus competencias digitales actuales para poder hacer este tipo de actividad. Para mí ha sido un gusto el poder compartir con ustedes mi visión de la tecnopedagogía, de esa evolución de la educación, de ese paso del modelo tradicional a la era de la IA y principalmente, como decía ahí, con evidencias. Y es la única manera de demostrar que realmente se puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Cómo? Realmente Este muy estaba en una clara. clase. Perdón, vamos a pedirle que podamos bajarle o cerrar el micrófono.